¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues miren, les comento que me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, los que no pudieron estar en la clase. Creo que ya se dieron cuenta por los comentarios en el chat del grupo que tuve una dificultad con mi cuenta de Zoom y con mi cuenta de Facebook. Así brevemente les platico. Eh, Mi cuenta de Zoom yo la tengo ligada a la cuenta de Facebook. Para iniciar sesión lo hago con mi cuenta de Facebook. El problema es que Facebook empezó a solicitar autenticación en 2 pasos, según esto para evitar piratería con las cuentas. El problema es que llevo 3 días intentando hacer la autenticación en 2 pasos y como no lo hice, me bloqueó hace 3 días. Por eso no he publicado en Facebook. Pero el problema es que no puedo entrar a mi cuenta de Zoom. Y en Zoom intenté cambio de contraseña, etcétera, y es imposible. O sea, me he pasado horas y horas y ya renuncié a eso. Afortunadamente el viernes le mandé mensaje a Marcela, a lo mejor algunos de ustedes se acordarán del Ámate a ti mismo del año pasado. Muy linda Marce, me prestó su cuenta, me abrió el evento, pero no configuramos, me responsabilizo, yo di por sentado que ella lo hizo, la grabación de la sesión. Entonces, hoy la vi, hoy fue a terapia y le dije, oye Marce, te pido de favor que me pases el link de la grabación y me dijo, llegando a la casa te digo y para mi sorpresa pues no había, no había tal grabación. Entonces bueno, ya les estoy contando la pena que siento con ustedes, pero bueno, yo voy ahorita a grabar la clase. Vamos a ver qué sucede esta semana. Vamos a tener clase, vamos a tener. Eso despreocúpense, ¿no? Hoy vi a Marce y Marce me dijo, mira, si hace falta, ahí está la cuenta y a lo mejor pues me quedo yo y vemos de qué forma se graba la clase. Pero pues el día de hoy va a ser así. Ustedes disculpen, no es el mejor formato y se van a perder los que no estuvieron en la clase, pues de la charla que tuvimos al comienzo sobre la película Matrix, que es muy importante en el contexto de la clase de hoy, porque la clase de hoy tiene que ver mucho con el aspecto social de nuestra mente, de nuestra alma, ¿sí? Y el tema de Matrix es precisamente este tema colectivo, este tema social, que el despertar también tiene que ver con una componente social. Estamos conectados a la sociedad y compartimos, hay una visión compartida y consensuada con la sociedad. Y no solamente hay que hacer un trabajo personal para quitarnos nuestra neurosis y poder conectar con nuestra alma, sino que también es importante hacer un trabajo a nivel de mente colectiva para poder desconectarnos y poder hacer esta conexión espiritual elevada con nuestra alma. De eso va a tratar la sesión de hoy. El tema es profundo, es muy hermoso, es muy interesante, es confrontativo, pero es muy amoroso y respetuoso. Quiero hacer hincapié en esto por si el narcisismo de alguno de ustedes les gana. Yo sé que ustedes son muy comprensivos, no hay nada personal. El tema es controvertido y obviamente toca fibras sensibles. De hecho, les quiero yo decir, hay muchas páginas, blogs, que se dedican a dar consejitos ligeritos, bonitos, superficiales, pero que no ayudan gran cosa. Este, la terapia por naturaleza es confrontativa. El trabajo espiritual profundo es confrontativo porque tenemos que quitarnos capas en los ojos, en la mente, de cosas que no son, que ya no sirven. Y eso no se puede hacer, pues suavecito, ¿no? No hay una violencia innecesaria de ninguna manera, pero sí es un trabajo confrontador. Pues bueno, hechas estas aclaraciones, pues vamos a arrancar y vamos a empezar hablando de la mente colectiva. Y para eso yo quiero recordar algo que ya habíamos visto en alguna clase, y es que nuestra mente tiene dos estratos, tiene tres, de hecho, para Freud, pero vamos a enfocarnos en dos niveles, en la mente consciente y en la mente inconsciente. Sobre esto hay algunas imágenes en internet muy bonitas de un iceberg.
Y entonces la mente consciente sería la parte que emerge de la superficie del agua hacia arriba. Esa es nuestra mente consciente, lo que vemos, nuestra mente racional, analítica, las memorias que jalamos rápidamente, todo eso es la mente consciente, ¿sí? Mis recuerdos, cuando yo era niño sucedió esto, ¿sí? Eh, soñé esto, ¿sí? Estoy pensando esto, eso es la mente consciente. Pero el iceberg tiene una componente abajo del agua, abajo de la superficie, de un volumen mayor que lo que sale sobre la superficie y que representa la mente inconsciente. ¿Qué es la mente inconsciente? Todo aquello a lo cual no accedemos, pero que está ahí almacenado y que además tiene una poderosa influencia en nuestro comportamiento, en nuestra visión. Por eso es importante el inconsciente. No es un archivo muerto, no está ahí eso archivado sin ningún efecto. Todo lo contrario, tiene un efecto en nuestra vida. Toda nuestra neurosis, toda nuestra locura personal tiene que ver justamente con el inconsciente. Nuestros patrones negativos, nuestras parejas fallidas, nuestro autosabotaje, nuestra ansiedad, nuestra depresión, esa locura personal, nuestro narcisismo, nuestro egocentrismo, todo eso tiene que ver con lo que está en el inconsciente. Y justamente el trabajo terapéutico consiste en escarbar y en sacar eso a la luz y eso nos sana, ¿no? Bueno, una vez establecido estos dos estratos de la mente a nivel de la persona, a nivel del individuo, yo quiero decirles que lo que vamos a ver hoy en clase es el equivalente, pero en la mente colectiva o la mente social. Hay un consciente social y hay un inconsciente colectivo. Y de eso vamos a hablar porque también tienen que ver con nuestra vida, ¿sí? Nuestro consciente personal también está afectado. Y les voy a decir, y está afectado por el tema social y por nuestras experiencias y vivencias personales. Es decir, si alguien dice la vida es dura, ¿sí? La vida es darwiniana, en este mundo impera la ley del más fuerte, el pez grande se come al chico. Estamos hablando tanto de lo que hemos aprendido en nuestro mundo, en donde nos desenvolvemos socialmente, como también de nuestras vivencias y experiencias que están almacenadas en nuestro consciente. Me traicionaron, me hirieron, me robaron, me hicieron, y ahí está la prueba de que así es, ¿no? Entonces hay que revisar entonces la parte personal, individual en terapia, en psicoterapia, y también la parte social, porque de eso va a tratar la clase de hoy. Es fuerte, estamos en un espejismo y vamos a hablar de eso. Bueno, esta es como la introducción para que sepamos de qué vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de la conciencia colectiva. Esta noción de conciencia colectiva se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad. Es una fuerza aglutinadora. Hay algo que compartimos con la sociedad y que la sociedad se encarga de vaciar en nosotros a través del mecanismo de defensa de la interiorización. De eso hablamos la sesión anterior. El proceso de interiorización ocurre cuando algo que es externo lo hago mío, ¿sí? Y en el tema social tiene mucho que ver con interiorización. ¿Qué me enseña la sociedad acerca de lo que es la vida, de las reglas de convivencia, de las normas morales, de las leyes, de los principios, de las normas de urbanidad? Todas esas creencias compartidas forman parte de la conciencia colectiva. De acuerdo con esta idea, ¿sí? Una sociedad, una nación o un grupo constituyen una entidad que se comporta finalmente como un individuo. Ahora, aquí cité y puse una imagen de Jean Cocteau, un escritor y pensador francés, que él dice, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Esto es un acto reflexivo de una mente brillante, de este señor al que estoy citando, del siglo XX, escritor del siglo XX,
Pero para la mayoría de la gente esta frase no les hace sentido porque están en el otro polo. Confunden la verdad con la opinión de la mayoría. Epa, cuidado. Si confundes la verdad con la opinión de la mayoría, estás en un nivel de inconsciencia muy alto, ¿no? Necesitas de la validación social y para eso lo haces. O sea, al final hay una necesidad de validación y aceptación por parte de la sociedad. Somos seres gregarios, necesitamos de la aceptación social y para eso compartimos esa visión, ¿de acuerdo? El nacionalismo, las fiestas religiosas, etcétera, las costumbres, los usos y costumbres, todo eso lo compartimos para integrarnos a la sociedad. ¿Cuáles son los orígenes de este concepto conciencia colectiva? Lo encontramos en un sociólogo francés muy importante, es un pensador muy importante, Émile Durkheim, en varias de sus obras. Durkheim dice, miren, él sostiene lo siguiente, dice, el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad forman un sistema determinado que tiene vida propia. Podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Es, pues, algo completamente distinto a las conciencias particulares, aunque solo se realice en los individuos. Hasta ahí la cita. Ahí está expresada la noción de la conciencia colectiva, ¿sí? Creencias, sentimientos, promedios, ¿sí? Ciudadano común, se comparten, ¿sí? Y es distinto de la conciencia individual. Y sin embargo, se realiza en todos los individuos. Ok, ahí está la idea. Bueno, ya quedó la idea o la noción de la conciencia colectiva. Vamos a hablar ahora del inconsciente colectivo. Y para eso tenemos que echar mano de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, igual que Wilhelm Reich, dos genios extraordinarios. Y Jung postuló hace casi un siglo la existencia de un inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo tiene que ver con las estructuras de la mente inconsciente que son compartidas entre los diferentes miembros de la especie humana. Según Jung, lo inconsciente colectivo está habitado de instintos y arquetipos. Un momento, por favor. Tengo aquí el celular molestando. Les pido un momento. Ya. Entonces, en el inconsciente colectivo para Jung hay instintos y arquetipos. Los instintos pues son claros, ¿sí? Los instintos humanos de supervivencia, sexualidad, etcétera, pues son comunes a la especie, están en el inconsciente colectivo. Y los arquetipos son imágenes primordiales, símbolos universales, patrones de conducta que trascienden a la sociedad humana en el tiempo y en el espacio. En toda sociedad existe la madre, el sabio, la sombra, el árbol de la vida, ¿qué más? El mago, el guerrero, la doncella, el rey. Mira, si por accidente caes en el Amazonas, tú podrías funcionar en esa tribu porque tenemos los mismos arquetipos. En cada sociedad esos arquetipos van a tomar formas muy específicas, pero el arquetipo, el molde, el patrón de fondo está presente. Ahí va a estar el guerrero, el sabio, el chamán, que están presentes en nuestra sociedad. Nada más es adaptarnos y hacer un cambio. Es decir, puedes ir a cualquier sociedad de cualquier época y vas a poderte integrar gracias a este inconsciente colectivo. Entonces, es muy importante este inconsciente colectivo. Pero más adelante vamos a ver que hay que trabajar el inconsciente colectivo porque a veces está poblado de arquetipos que son muy disfuncionales. Ok. Entonces, para Jung, lo inconsciente colectivo sustenta y rodea al inconsciente individual. Por eso es tan importante. Sucede lo mismo con la conciencia colectiva que arropa, envuelve y da forma al consciente individual. Muy bien. ¿Qué tiene esto que ver con el alma y el tema del despertar espiritual? Nos interesan estos elementos en este análisis porque cuando el alma está pasando a través de sus diferentes fases, edades o etapas, ¿sí? Va a alcanzar
un estado que se llama madurez del alma, el tercer estado, recuerden bien, y se va a dar un salto que se llama despertar espiritual, un salto en la conciencia del individuo, que tiene que ver con estos aspectos, con trascender tanto el inconsciente personal como el consciente personal, como la conciencia colectiva, como el inconsciente colectivo. ¿Ok? Muy bien. El individuo debe realizar un arduo trabajo personal de toma de conciencia para poner distancia de él mismo, de lo que él era y ahora ya no es, pero también toma distancia de la sociedad. Ya no está estandarizado, ya no está tan integrado a la sociedad. El alma despierta es, en este sentido, como la oveja negra. Voy a recurrir a esta figura popular. Es diferente al colectivo, al promedio social, no como resultado de una rebeldía ciega basada en el enojo o en fuerzas destructivas ciegas, sino que es el resultado de un crecimiento interior. Recuerden esta imagen: alma recién nacida, alma bebé, alma joven, ¿sí? Cuando somos niños somos dependientes de papá, de mamá, de los maestros, de los adultos. A medida que crecemos nos emancipamos y nos hacemos independientes. Lo mismo ocurre a nivel del alma. Un alma pequeña necesita de lo social, de la validación, aceptación de lo social. A medida que el alma evoluciona, pone distancia porque hay un crecimiento interior. Entonces, el individuo debe poder reconocer qué hay en su inconsciente personal, dónde están sus demonios y sus fantasmas que lo controlan. Esta frase es bien importante. Miren, este es el lenguaje coloquial que yo uso en psicoterapia. De mis demonios y mis fantasmas, ¿qué son? Sí, ¿por qué es importante que yo los vea? Miren, mis demonios, soy un monstruito. Así como ven a David, buena onda, muy Dalai, pues David de repente es un monstruo, ¿sí? Enojón, arrebatado, presa de sus pasiones e instintos, ¿no? Esos son los demonios. Y todos, en mayor o menor grado, lo tenemos. ¿Ok? Hay que ver nuestros demonios. ¿Sí? Hay que ser capaces de enfrentarlos, de asumirlos. Ahí están. Nada más reconócelos. Y nuestros fantasmas. Los fantasmas serían en esta metáfora nuestros miedos que nos paralizan, lo que nos autosabotea, lo que nos autolimita. Y nuestros demonios y fantasmas nos controlan, ¿sí? ¿Y eso de dónde proviene? Del inconsciente personal. ¿Qué se debe de hacer para enfrentar a nuestros demonios y fantasmas? Ir a terapia. Y entonces vamos a ver que esos monstruos, esos demonios y esos fantasmas que nos asustan se empiezan a hacer pequeñitos y empiezan a perder poder y emerge un individuo maduro, racional, consciente, sabio. ¿Ok? Bueno, entonces hay un trabajo personal en psicoterapia para enfrentar demonios y fantasmas que están en nuestro inconsciente personal. Ok, luego está el trabajo que debe de hacerse con el inconsciente colectivo y su influjo en nuestra vida a través de dos fuentes. Uno, el conflicto que nos genera nuestros instintos. Aquí hago una pausa. Miren, el instinto, hay dos instintos que yo creo que más conflicto nos ocasionan y es la ira y es la sexualidad. Nuestra sexualidad nos domina, nos controla. Una pausa, por favor. Se me está acabando la batería. Como ven, soy un caso en esto de la planificación, amigos. Una disculpa, ya está. Ok, entonces decíamos que tenemos que hacer un trabajo y hablamos del inconsciente personal y también vimos el tema de los instintos en el inconsciente colectivo y personal y ciertos arquetipos en su fase destructiva que nos dominan. Miren, les decía yo que en estas dos pasiones, la ira y la sexualidad, son fuente de conflicto, porque en el fondo está la religión. La religión nos dice que no hay que enojarnos, que hay que ser buenos. Y socialmente lo tenemos. Niño malo, no te enojes, ¿sí? No te quiero, niño grosero.
No le permitimos al niño que crezca con una capacidad de expresión de su ira sana. Y el tema de la sexualidad va por ahí. El niño pequeño empieza a jugar, a tocarse sus genitales y se le reprime, ¿sí? Y el niño llega a asociar sexualidad con algo malo. Y ya, una vez que eso sucedió, la sociedad nos controla. Es de hecho a través de la culpa sexual que la religión nos controla. Y curiosamente, por esa razón, paralela a la religión, a esta institución, existe otra institución que es la prostitución. Si tú reprimes un instinto o una pasión natural, va a salir distorsionada o deformada. Y la prostitución es una de tantas formas donde se distorsiona nuestra sexualidad a nivel social, porque nuestra sociedad no les permite una libre expresión. Ahí hay conflictos, ahí hay culpa, ahí hay comportamiento compulsivo, ahí hay represión, hay un montón de cosas. Bueno, muy bien, por eso hay que trabajar estos temas en psicoterapia. Y luego está el tema de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo en una fase destructiva. Por ejemplo, la víctima, por ejemplo, el vampiro, etcétera. La prostituta, la víctima, el saboteador. Hay muchos arquetipos que por su naturaleza son destructivas. Son destructivos. Y hay otros arquetipos que tienen como ambas polaridades, tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. Miren, se me viene a la mente el arquetipo del padre. El arquetipo de padre en su aspecto luminoso es el guardián del hogar, es el proveedor, es el guía, es el líder, es el que establece un orden y la conexión con la sociedad. Es bellísimo el arquetipo del padre en su fase luminosa. En su fase destructiva es el hombre que critica, que juzga, que descalifica a los hijos, a la esposa, que invalida, que anula. Es decir, tenemos que trabajar nuestros arquetipos porque puede haber algunos que están en su fase negativa. Y además hay que trabajar los arquetipos negativos de por sí. Ok. Bueno, entonces esto se trabaja en psicoterapia. O sea, estamos viendo por qué razón no tenemos plenitud como seres humanos, pues por toda esta carga que tenemos. Luego tenemos que hacer una revisión de nuestro consciente personal. Vamos a explayar. Esto lo dije hace un ratito, pero quiero aumentar. Nuestro consciente no es un consciente sano, positivo, sino que está diezmado por las experiencias traumáticas de la vida y además por el aprendizaje social que nos imponen una visión distorsionada del mundo, de los demás y de uno mismo. ¿Sí? Miren, yo me acuerdo de una película, Amores Perros, Amar duele o Amar te duele, etcétera. Esta visión trágica y negativa de la vida, ¿no? Es muy común. Está la filosofía existencialista, el nihilismo, o sea, y esto es como muy consciente, ¿no? La vida es un drama, es una tragedia. Y ahí está, en esta visión distorsionada que tenemos del mundo, de los demás y de nosotros mismos, ¿sí? Aquí están nuestros conocimientos, nuestras creencias personales, nuestros prejuicios. Hay que trabajarlo, ¿ok? El consciente personal. ¿Qué piensas de la vida? ¿Sí? ¿Qué piensas de los hombres como mujer? Sí, de esto vamos a volver, pero es muy común, todos los hombres son malos y los hombres, muchos caen en el cliché de todas las mujeres son malas, ¿no? Ok, hay que trabajar con esto. Luego hay que trabajar con nuestro consciente colectivo, es decir, con las creencias compartidas y las actitudes morales que tenemos en común con la sociedad. ¿Qué sigue siendo válido y qué no lo es? Es como abrir una mochila y decir, a ver, esto es lo que voy cargando de mi consciente social, ¿sí? Esto me ha sido enseñado por la religión, por la escuela, por los maestros, por los adultos, por las costumbres de mi entorno. ¿Qué sirve, qué no sirve? ¿Qué tengo que tirar? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿Qué es de ayuda? ¿Qué sigue sirviendo? Y ahora, ¿qué es un obstáculo para mi evolución personal? Hay que revisar estas creencias colectivas. Muy bien, voy a ahondar en este tema de la revisión de lo social, de la conciencia social o colectiva, porque hay una tendencia que quiero ahorita subrayar, que es normalizar la disfuncionalidad.
Vamos a definir qué es normalizar, ¿sí? Miren, normalizar sería considerar que algo, un comportamiento, una perspectiva, una idea, se estabilice en la normalidad. Un significado de norma es, en este contexto, la conducta promedio o estándar, lo que la gente promedio ve o espera. Miren, la neurosis se ha estandarizado. Es normal que todos estemos neuróticos y lo damos por sentado que así es y así debe de ser. Esto es un riesgo, porque si tú entras en una relación de pareja, al principio la relación es muy bonita, muy hermosa, pero se da por sentado que va a pasar una fase destructiva, donde me voy a quitar la máscara y voy a ser agresivo, dominante, controlador, grosero, indiferente, maltratador, y voy a arrastrar a mi pareja a mi neurosis. Es lo normal, ¿no? La tóxica o el tóxico, que para efectos son los mismos exactamente. Tenemos que tener cuidado de normalizar la experiencia común humana, como si esto fuera lo único existente y a lo que nos debemos de plegar, porque todos lo hacen. Miren, me viene a la mente la frase de Jiddu Krishnamurti, un místico hindú del siglo XX, que dijo: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y esto es normalizar, ¿sí? Nos adaptamos a esa sociedad enferma y damos por sentado que así es, así debe de ser. Y esto lo llevamos a otros límites. Por ejemplo, normalizamos temas como el narcotráfico, el consumo de drogas, el secuestro, el robo. Así es la vida. Si vives en Culiacán, Sinaloa, si vives en Guanajuato, ¿sí? En estas ciudades del país donde está la violencia en un nivel máximo, se ha normalizado. Ahí hay una balacera, pues huye de allí o avisas, no pasen por tal lugar. Los niños, me decía una amistad de mis papás hace muchos años, yo era adolescente, ella era de Sinaloa y decía que en su pueblo a los niños y a los adolescentes les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Gomero. Gomero se refería a la goma del opio. Había que cultivar opio porque eso daba dinero y tenías acceso a una camioneta y a un rifle. Eso es normalizar, o sea, ya en un nivel patológico, la conducta humana, pues equivocada, errónea, ¿no? Muy bien. La vida, recordemos, en una perspectiva espiritual es una expresión del samsara. Y si no nos mantenemos conscientes, pasamos a ver el samsara como parte de nuestra normalidad. Porque así es lo que nos está rodeando, dando por sentado que la vida es así y entonces todos los demás temas de búsqueda espiritual, trabajo en terapia carecen de sentido. Y carecen de sentido cuando ya normalizaste el samsara, cuando ya normalizaste la sociedad enferma, cuando yo, como dice Krishnamurti, cuando ya te adaptaste a una sociedad profundamente enferma. Y entonces no ves necesidad de hacer ningún cambio personal porque la vida es así. Epa, cuidado. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer un trabajo evolutivo a nivel del alma para poder pasar a otros niveles. Y eso significa poner distancia de lo social en sus dos capas, el consciente social, el inconsciente colectivo, y hacer un trabajo personal muy arduo para revisar qué hay en nuestro consciente personal y en nuestro inconsciente personal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eh, la mente colectiva tiene una parte funcional. Quiero puntualizar esto. No se trata de tirar todo indiscriminadamente por la borda. Los gringos tienen una frase que traducida al español sería que hay que tirar el agua de la bañera, pero no hay que tirar al bebé. O sea, imagínate una tina donde bañaste un bebé, pues no vas a tirar al bebé con la bañera, con el agua de la bañera, vas a tirar el agua sucia. O sea, hay que tener cuidado en este proceso de retener lo que nos sigue permitiendo funcionar en la sociedad, pero a un nivel muy consciente, ¿de acuerdo? No todo es malo. Podemos funcionar gracias a esa mente social en sus dos vertientes, en sus dos componentes, pero hay que ver
qué ya no es útil para nuestro proceso evolutivo y qué se ha convertido en un lastre. ¿Ok? De lo que se trata es disolver en nosotros la parte disfuncional de la mente colectiva, lo que ya no procede con nuestro crecimiento a nivel de almas. Muy bien. Miren, yo compartí imagen compartí pantalla en esta parte de la conferencia y les puse varias imágenes. Una de ellas dice, el apartheid era legal, el holocausto fue legal, la esclavitud fue legal, el colonialismo era legal. Es decir, esta es la normalización de la que estoy hablando a nivel colectivo, ¿no? A nivel colectivo, pongo otra imagen, todas las mujeres son rencorosas y vengativas. Pongo otra imagen, los hombres solo tenemos dos vicios, ser borrachos y mujeriegos. ¿Piensas esto? Tienes un problema con tu mente colectiva, con tu mente social. Luego les puse una cita, un par de citas de la Biblia. Escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. Y bueno, recuerden ustedes que la Biblia se escribe en una etapa en donde la sociedad estaba en la fase de alma bebé, no de alma recién nacida, alma bebé. Y gracias a eso la sociedad pudo pasar de alma recién nacida a alma bebé, del salvajismo primitivo, ¿sí? A poner un poco de orden y estructura en la sociedad. Pero no es posible seguir reteniendo estas ideas sociales de sumisión abyecta a la autoridad paterno-materna en un adulto. Miren, voy a citar Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta cita me parece muy buena porque podemos aquí diferenciar. O sea, la obediencia no es posible. Nuestros papacitos, con su nivel de conciencia, el amor y cariño que les debemos, tienen una visión. Si no evolucionaron espiritualmente, va a ser esa visión colectiva, social, disfuncional. No podemos escucharlos y obedecerlos. Pero lo que sí es válido es honrar a nuestros padres, respetarles, mostrarles amor, ¿ok? Pero no obedecer. Miren, pongo un ejemplo. El Maestro Jesús. Si el Maestro Jesús hubiera obedecido a sus padres, se hubiera quedado en la carpintería con su padre José, ¿sí? Y nadie hubiera conocido al Maestro Jesús por su sumisión y obediencia a papá José, ¿no? Su mamá María, pues que iba a querer que anduviera ahí de hipioso, predicando peace and love ahí en el mar de Galilea, ¿no? Sí se entiende. O sea, en algún momento hay que poner distancia de papá y de mamá y hay que dejar de ser obedientes. No podemos seguir creyendo estas ideas de viejitos religiosos trasnochados. Muy bien. Pongo otra imagen. ¿Por qué a los hombres les gusta tanto el fútbol? Me gustó mucho que en la plática estuvo ahí Armando y Armando dijo, guácala. Sí, y yo también. O sea, por Dios, fútbol. O sea, sin comentarios. Están de moda los narcocorridos. Yo sé que ustedes deben de tener un gusto musical más exquisito, pero para mí lo peligroso del narcocorrido es la normalización de esa violencia del narco, ¿no? O sea, es peligroso. En fin, así es nuestra sociedad. Por eso no podemos estar adaptados a una sociedad enferma, ¿sí? Eso nos habla de lo mal que estamos. Muy bien. Ok, vamos a hablar de otro concepto y este tiene que ver con la película de tarea, La Matrix. Por favor, véala. Los va a inducir a una reflexión. No es una película de aventuras, no es una película ligera. Tiene diferentes capas o niveles. Un filósofo muy importante de este siglo XX, Slavoj Žižek, él mismo también psicoanalista, escribió un libro sobre la Matrix. Y los filósofos reflexionaron mucho porque tiene un montón de ideas. Ahí está presente la metáfora de la caverna de Platón, y muchas ideas sobre el dualismo, la naturaleza de la realidad, que han sido cuestiones muy puntuales de la filosofía. Pero Matrix tiene otro nivel de lectura. En el nivel más superficial y para mentes muy superficiales es una película de aventuras. Si tú crees que es una película de aventuras, haz un esfuerzo por verla y darte cuenta que no es una película de aventuras, porque no lo es. En una lectura espiritual de esta película vamos a encontrar un nivel espiritual.
es el despertar espiritual. De la película que estoy hablando es de la película original, no la última, ¿eh? Hay que poner distancia. Esta película fue hecha en el año 1999 por los entonces hermanos Wachowski. Sí, y se presentó una versión moderna de la condición en la que se halla la humanidad. Esta película es una metáfora que representa nuestro mundo como una simulación digital en un mundo diseñado artificialmente que no tiene existencia real. ¿Ok? El objetivo del héroe, Neo, si nosotros reordenamos las letras, The One es de Neo, o sea, el Neo es The One, el elegido. El objetivo de este héroe es despertar y escapar de la Matrix para acceder al mundo verdadero. ¿Qué es Matrix? Morfeo, que es el dios del sueño, el guía de Neo, y un personaje central de la película es quien responde a esto diciendo que la Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Esto lo dice, es una cita de la película, son palabras de Morfeo. Esto lo que quiere decir es que la Matrix es una mentira, un engaño a nuestros sentidos. No es real, pero la percibimos como real. La gente de la Matrix vive una vida normal, pero en realidad hay un programa de computadora que se está ejecutando creando una realidad virtual de un mundo que no existe. Y hay una imagen muy importante en la película, ¿sí? Muy icónica, en donde está Neo, está Morpheus, con dos píldoras, ¿no? Dos cápsulas, una roja y una azul. Si tomas la azul, no despiertas, te quedas dormido en la Matrix, conectado y funcionando. Con la roja vas a despertar y va a empezar un despertar que va a ser doloroso. De eso trata la película, ¿ok? Esta mente colectiva, esta Matrix, ¿sí? Es esta realidad simulada, ¿sí? Virtual. En la inconsciencia es lo que estamos viendo, ¿sí? Y lo damos por sentado. Es esa realidad inventada que te presentan los medios. Si ves mucha televisión, si ves series de televisión, estás conectado a la Matrix. Si lees los diarios, si le crees a los diarios, estás conectado a la Matrix. Si le crees a la OMS con su visión de esta pandemia, su visión distorsionada, el virus es real. Su visión es Matrix, es ilusoria, es fantasiosa. ¿Están luchando en contra de la muerte? ¿Sí? ¿Realmente tienen interés? ¿Te están poniendo una vacuna gratuita? Miren, mueren mucho más personas, pero por mucho, de diabetes. Y no se está controlando la ingesta de azúcar. No hay un carnet que regule o controle la cantidad de azúcar que estás ingiriendo. Mueren muchos más millones de personas de inanición. Hay una sobreproducción de alimentos que se destruyen y que se tiran para mantener los precios del mercado. Con un acto de voluntad sería posible alimentar a esas millones de personas que mueren de inanición. No lo hace la OMS, no lo hace el sistema de salud de ningún país. ¿Qué hay atrás de esta pandemia y del manejo que hace la realidad inventada de los medios? Esa es la Matrix, distorsionando las cosas y haciéndote creer algo que no es. En el contexto del lenguaje de la Matrix, el despertar espiritual sería entonces primero poder ver que hay un programa que ha estado corriendo en tu mente y hacer un esfuerzo por desprogramarte, por romper ese programa. Es esta parte social. ¿Ok? Puse una imagen con una frase que dice, el estado actual del mundo es, y hay una jaula y un pájaro que no quiere salir aunque la puerta está abierta y dice, el pájaro está convencido de que su jaula es su protección. Esa es la matriz. O sea, no quieres salir porque te sientes seguro, te da esa sensación de seguridad. No estamos listos, si estamos como este pájaro, para pensar por nosotros mismos. ¿Cómo salir de esta prisión? ¿Sí? ¿Qué es la Matrix? ¿Qué es este samsara, esta realidad inventada? Bueno, eso es un tema de interés para la psicología profunda, pero también es un tema que ha interesado a las grandes tradiciones espirituales. Miren, hay dos niveles de despertar, el individual y el colectivo. Es decir, tienes que despertar
de lo individual, salir de tu sopor, de tu locura personal que es tu neurosis. Todos tenemos neurosis. Aquí nadie se escapa. Y también despertar a nivel colectivo, desconectarte de la matrix. Pero ambos niveles están entrelazados y dependen uno del otro. Miren, la mente colectiva es al final la suma de las mentes individuales. Y la mente colectiva condiciona y da forma a la mente individual. ¿Ok? Vamos a revisar estas ideas desde una perspectiva ahora oriental, ya no con la película Matrix, con el lenguaje moderno de esta simulación, de esta realidad inventada virtual, sino que vamos a hablar de Maya, el velo de Maya que cubre la realidad. Ok. Esta noción, este concepto, está presente tanto en el hinduismo como en el budismo, el velo de Maya, y se le representa como un velo invisible que separa lo ilusorio de la realidad. En este sentido, Maya es la ilusión del mundo porque de acuerdo con este concepto, todo es ilusión, todo es un gran juego, ¿sí? Es como si hubiera un prestidigitador universal, un gran mago que está haciendo actos de ilusionismo frente a tus ojos y presentándote un mundo que no es. Eso es Maya. Es como la representación de una gran obra teatral, ¿sí? Donde todo lo que ves parece ser muy real, pero no lo es. El velo de Maya se interpreta como el velo de la ilusión que separa la existencia material de la existencia espiritual. Por lo tanto, trascender el velo de Maya significa vencer el espejismo, la irrealidad y la ignorancia y las limitaciones que no nos permiten conocer la realidad como es y no como la percibimos de forma deformada. Entonces, el problema de la percepción, el problema del velo de Maya no es externo, el velo de Maya es interno. Normalmente juzgamos el mundo, no aceptamos la realidad tal como es, como se presenta, sino que le ponemos adjetivos o etiquetas que nos da la sociedad y lo aceptamos, ¿sí? Voy a citar a un autor, Harv Eker, que dice, tu mundo interior crea tu mundo exterior. Esto es como una alusión al velo de Maya. O sea, al final la sociedad programó algo en ti y ahora tú desde adentro proyectas esa visión y estás recreando al mundo de acuerdo a esa imagen interior. El velo de Maya viene a ser la ilusión producto de las creaciones de nuestros propios pensamientos. Si lo pensamos con detenimiento, siempre tendemos a medir, estructurar, separar y categorizar las cosas y eventos que son los que dan forma a la realidad en nuestra naturaleza humana. Tenemos un montón de criterios, ¿sí? ¿Qué está bien, qué no está bien, qué sirve, qué no sirve? Todo es un juego mental. No vemos la realidad. Cuando tomamos nuestros propios conceptos como la realidad es cuando podemos decir que estamos bajo el velo de Maya. ¿Ok? El velo de Maya es entonces este programa informático que crea la Matrix. Es la conciencia colectiva que nos dicta qué creer y qué pensar, como también es nuestra creencia en la permanencia infinita y obligatoria dentro del samsara. Es la normalización de este mundo enfermo, ¿sí? Así es la vida. Estamos bajo la ilusión de Maya cuando confundimos el exterior, el mundo material y los conceptos que hemos ido adquiriendo y desarrollando sobre esa realidad. Nuestros conceptos no tienen que ver con el mundo. Son dos cosas diferentes. Muy bien. Miren, quiero ponerles un ejemplo muy tradicional, muy convencional. El desierto. ¿Es bello el desierto? Miren, yo he viajado al desierto, he tenido oportunidad de viajar varias veces al desierto y es un lugar verdaderamente hermoso. Pero vamos a comparar esto con lo que nos dice la Biblia. Y vamos al libro de Génesis, que nos habla del jardín de Edén. ¿Qué tipo de lugar era el paraíso? Bueno, ese lugar idealizado, el paraíso, era un lugar donde no se trabajaba. Adán y Eva estaban en una hamaca, estiraban la mano y agarraban una manzana, un plátano y a comer y a descansar. No había pleitos con los animales y yo me imagino que se la pasaban haciendo el amor y comiendo cuando les daba hambre. Muy bien. Ok. Eso era el paraíso.
Pero Adán y Eva desobedecen, son arrojados del paraíso y están bajo la maldición de Yahvé, ahora los humanos. Ya la tierra no es paradisiaca. Dios le dijo a Adán, maldito está el suelo por tu causa. Entonces todo lo que vemos en el planeta es horrible, de acuerdo a esta visión bíblica. No es el paraíso, ¿sí? Y entonces el desierto, el bosque, la tundra, la selva amazónica, son lugares horribles por esta maldición de Yahvé. Y yo conozco cristianos fundamentalistas que así lo creen y dicen el planeta es horrible, no importa el lugar a donde vayas, está bajo la maldición de Dios, no es el paraíso. Ok, sí nos damos cuenta cómo es que nuestros conceptos recrean la realidad y no conectamos con lo que está afuera, sino que a través de unos lentes estamos filtrando esa realidad y la estamos interpretando de acuerdo a nuestros conceptos. Ese es Maya. Ok. Además, hay otro impedimento más para conectar con la realidad del mundo de una forma diferente y esto tiene que ver con la oscuridad de nuestros pensamientos y con nuestras pasiones negativas que están anidadas en nuestro ser. Nuestro odio, nuestra mezquindad, nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestra discordia, nuestra actitud de querer juzgar a los demás y eso no nos impide ver el mundo como es. Todo el tiempo estamos juzgando, evaluando, criticando, pesando, midiendo, etiquetando, rotulando y nos perdemos la conexión con la realidad. Muy bien, ok. ¿De qué se trata este trabajo que hay que hacer? Bueno, empezar a descondicionarnos, ¿sí? Desintoxicarnos y empezar a percibir el mundo a través de nuestros sentidos, ¿sí? Esto nos va a permitir develar, quitar el velo de Maya y ver el misterio de la vida. Por eso es tan importante la meditación, no solamente la psicoterapia. Miren, la psicoterapia trabaja con toda la locura personal, con el inconsciente. Y la meditación genera sosiego en tu mente ruidosa, en tu mente conceptual, en tu mente analítica, en tu mente en donde etiqueta, juzga. Hace silencio y entonces al hacer silencio puedes percibir la realidad sin ese filtro de las palabras, los juicios y los conceptos. Pero es un proceso gradual y tienes que hacer de la meditación una práctica habitual en tu vida para desintoxicarte y empezar a ver el mundo no a través de conceptos, sino en forma directa. ¿Ok? Cuando quitamos el velo de Maya, descubrimos que formamos parte de algo más y que formamos parte de la naturaleza y de la humanidad, pero no de manera mental. Podríamos literalmente sentir una conexión energética con el universo, con nuestros semejantes, ¿sí? A través de una experiencia que se llama experiencia unitiva o experiencia de unidad. En algún momento esta noción de separatidad, de tú y yo somos diferentes, yo y el planeta, yo y el cielo, yo y los animales somos diferentes, y de repente sentimos la conexión porque ahí está. Nuestra mente, el velo de Maya, al disolverse, nos permite percibir y sentir esa conexión. Y entonces vamos a poder experimentar de forma total y completa la realidad. ¿Ok? Incluyéndonos a nosotros mismos como parte de la energía del universo. Y empezamos a actuar en conformidad con eso. Uf, está fuerte, muy interesante, ¿no? Les quiero comentar una experiencia. Tellas, mi maestra. Estuvimos varios días encerrados. Ella me estuvo dando enseñanza espiritual en el Hotel Presidente Mazarik y teníamos una vista muy hermosa. El Hotel Presidente que está en Mazarik está a la altura del Auditorio Nacional y se puede ver pues, los árboles de Chapultepec. Y entonces me decía, México es un lugar tan hermoso. Y yo le decía, sí, claro, Tellas, ¿dónde estamos? En Polanco y en Chapultepec. No, David, es que el lugar, la tierra es un lugar hermoso y México es particularmente hermoso. En fin, ella me dijo que necesitaba conocer a dos personas en México. Me dijo, vengo a conocerte, no solo a ti, sino a un hombre y a una mujer. Y es a través de ti que los voy a conocer porque son dos personas
que están en una relación estrecha contigo y que ellos van a despertar espiritualmente en esta vida. Yo invité a mi hermano, un hermano mío que en ese entonces hacía meditación y estaba como muy inquieto por el tema espiritual. Y también invité a mi primera maestra de meditación. Y fue muy curioso cómo los dos me rechazaron y rechazaron la invitación, ¿no? La chica me dijo, la maestra de meditación, David, es que tengo que un cumpleaños y pues no sé si me dé tiempo, es un sobrino. Y yo decía, es que Tellas es una maestra iluminada, o sea, es una experiencia increíble, o sea, y ella me dijo, pues sí, pero pues es un compromiso social, ya sabes, la familia, y no sé si me dé tiempo, dame la dirección y yo llego, si me desocupo. Y mi hermano me dijo algo parecido, ¿no? Iba a ver una chica, tenía cosas que hacer y que, pues él iba a ver si se daba un tiempo. Y dije, bueno, es obvio que no van a ir. Y cuando llego a mi casa, mi hijo me enseña un dibujo. Mi hijo es artista también, tiene un toque de artista y con gises de colores había hecho un dibujo hermoso, hermoso. Una puesta de sol, el mar y un águila volando el mar. Y como un precipicio ahí, en fin. Y era deslumbrante la puesta de sol, los tonos naranjas, rosas, o sea, el águila volando, el mar brillando, o sea, increíble lo que había hecho mi hijo. Y me dijo, papá, le hice este dibujo a Tellas, déjame conocerla. Era un chico de 12 años, un chico muy especial, no porque sea mi hijo. Y entonces le dije, sí, la vamos a ir a ver, hijo. Y tenía una alumna, yo daba clases de meditación y una alumna, les comenté que estaba recibiendo enseñanza de una maestra y una chica joven se me acercó y me dijo, David, yo quiero conocer a tu maestra, llévame por favor. Y era una chica joven, yo decía, ay, bueno, tú no vas a valorar lo que es dentro de mí, hablando de nuestros juicios y prejuicios, pero finalmente pues no iban a ir mis invitados, pues dije, pues ve. Y también Tellas conoció a Meli, a Melissa, y y me dijo la maestra Tellas, a ella era quien tenía que conocer, es ella quien va a despertar. Cuando conoció a mi hijo me dijo, David, es la energía de él. Yo los vi a nivel de almas, no sabía qué edad tenían, yo hablé con las almas de ellos y son seres extraordinarios y luminosos. Cuando vio el dibujo de mi hijo lloró y me dijo, es un dibujo visionario, tu hijo es un artista visionario. Y me dijo todos los símbolos de ese dibujo que tenía que ver con el maestro espiritual de ella, como un águila, el mar como su fuente de energía, y me explicó todo lo que era el dibujo. Y me dijo, es sorprendente lo que es tu hijo. Bueno, pero Tella seguía insistiendo que México era un lugar hermoso. Y claro, yo, en el Samsara, en mi visión de Maya, yo decía, México es horrible, ¿no? Y entonces le dije a Meli, que era mi cómplice en una broma, le dije, vamos a hacer una broma a Tellas, vamos a llevarla a la Merced, a Circunvalación. Es un centro comercial de México, se venden frutas, verduras, alimentos perecederos, pero es una zona donde hay prostitución, es una zona marginal, hay mucho ladrón y asaltante. Y yo dije, vamos a llevarla, ¿no? Vamos a llevarla. Y ella me dijo, sí, sí, vamos a llevarla a ver qué dice. Y les quiero comentar que sucedió algo extraordinario. Era como si el gobierno hubiera hecho una preparación de circunvalación, porque fue donde andábamos en el carro viendo, y hubiera pintado y remozado todos los edificios. Todo lucía tan limpio, tan brillante, tan magnífico. La visión de Tellas, esta maestra iluminada que no tenía malla, en cambio Mel y yo teníamos malla, ella podía ver la realidad y era tan fuerte su visión positiva y nos venía diciendo qué lugar tan hermoso. Me trajeron al Centro Comercial de México. Cuántos colores, cuánta vivacidad, cuántos olores. Gracias por traerme a este lugar tan hermoso. Y Mel y yo nos veíamos así como diciendo, no puede ser, ¿qué le pasó a la ciudad? ¿Qué le pasó a este lugar? ¿Por qué se transformó? ¿Por qué se hizo tan bonito y tan brillante? Es decir, cuando yo les hablo del velo de Maya, tiene que ver con esta proyección de una realidad. Proyectamos lo que tenemos adentro. Y si vemos samsara, vamos a proyectar el samsara. Y si vemos Maya, este lugar como un lugar feo, lo vamos a ver y lo vamos a proyectar y lo vamos a recrear y vamos a traer experiencias que refuercen esa visión. Tellas en su luminosidad veía un lugar hermoso
y lo extendía hacia nosotros y lo compartió con nosotros. En fin, este velo de Maya entonces es algo muy tangible, ¿ok? Bueno, como empezamos a darnos cuenta, hay una necesidad de cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Tenemos que cambiar algo, tenemos que reconstruirnos. Hay algo que no nos permite avanzar. ¿Qué es lo que debemos de cambiar? Para eso tenemos que abordar un tema, el tema del ego. ¿Qué es el ego? Miren, el ego, desde el punto de vista de la psicología, es esa entidad psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como un yo y es consciente de su propia identidad. El ego es, por lo tanto, el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior y el mundo interior. Hablar de ego no es negativo, ¿sí? Es algo funcional. Nosotros requerimos de una identidad bien asentada, bien construida, sólida para funcionar bien psicológicamente y para poder distinguir el mundo exterior del mundo interior. El ego es el punto de equilibrio, es ese centro. Y también para hacer un trabajo espiritual necesitemos un ego sano que nos permita progresar en sentido espiritual porque va a actuar como una ancla que nos va a mantener asentados en la realidad porque el trabajo de terapia profundo como el trabajo espiritual es sacudidor, no es un viajecito en el parque. Un ego sano, un ego fuerte, un ego bien asentado nos va a dar estabilidad. De acuerdo a la psicología, el ego se considera como el despliegue de tres componentes de la psique humana. Autoimagen, la visión que el individuo tiene de sí mismo. Autoestima, el valor que se atribuye a él mismo. Y autoidentidad. Sí, en la autoidentidad hay una parte de una imagen del mismo, pero también tiene que ver con creencias, ideologías, afiliaciones, en donde el individuo se reconoce como una parte colectiva, como una parte social. Su ego tiene esta componente social adentro. Ok. Entonces el ego, como un sentido de sí mismo del individuo, es una parte útil y funcional que nos ayuda a organizar, clasificar y cuantificar nuestra realidad. Afecta nuestros pensamientos, la memoria, en fin. El ego nos sirve como un guardián de la conciencia, admitiendo aquellos pensamientos que se ajustan a nuestra autoimagen y a la imagen que hemos construido del mundo. Ok. Pero hay un aspecto disfuncional de este ego, que es el ego negativo, o el ego como una visión distorsionada de nosotros mismos. Es el ego malo. Esto es como una forma de indicar que la persona es egocéntrica y que todo gira alrededor suyo. Y vamos a ver que esto se puede hacer de dos formas, ¿sí? En la primera hay un ego tóxico superlativo que hemos identificado aquí cuando hemos hablado de narcisismo. Todo gira alrededor mío. Yo soy el rey, la reina y todo gira a mi alrededor. Muy bien. Ok. Muy bien. Perdón tantito. Ok. Este es el ego malo. El ego narcisista. ¿Sí? Y este ego es una personalidad adictiva, ¿sí? Ok. Luego hay otro arquetipo, ¿sí? Hay otro tipo de ego negativo que tiene que ver con la víctima, que es una falsa humildad. Es el ego del pobrecito, es el que causa lástima, es el que sufre, es el que ve la vida como un drama. En el primer caso es el ego, ¿sí? Del alma joven, ¿no? Yo dominando, yo controlando, yo mandando, yo como el rey o la reina. En el caso de la víctima es yo hasta abajo, pero ese ego es también una impostura, porque el ego de la víctima es bien manipulador, bien chantajista y te controla a través de su victimización. Ok, el asunto es que hay que derribar esos dos tipos de ego, no importa cuál tengas, los dos extremos se tocan, ¿sí?
porque al final los dos son distorsiones de lo que es tu verdadera naturaleza, ¿sí? El ego distorsiona la realidad. El ego es una identidad de nuestra propia construcción y como tal, ¿sí? Es una identidad que carece de realidad más allá de nosotros mismos. Si tomamos todas las creencias de lo que somos, las creencias acerca de nuestra personalidad, tenemos la estructura de nuestro ego. De hecho, sin importar el ego que nos hayamos construido, ¿sí? Andamos siempre en un drama emocional en nuestras vidas. Eso es lo que ocasiona este ego superlativo o este ego minimizado. Puse una imagen, compartí una imagen de unas armaduras muy fuertes y muy grandes. Y esto viene para los dos tipos de ego negativo que acabo de mencionar. Y la frase que acompaña esa imagen es, mientras más grande es la protección, más frágil es el interior. Ese es el ego en cualquiera de sus dos formas. Una construcción artificiosa, pero es como algo que te envuelve y te protege. Y esto lo conectamos ahora con la terapia. En la sesión anterior, yo pregunté, ¿por qué tenemos resistencias a la terapia? Y Rocío dijo rápido, por temor. Totalmente, totalmente. Ok, también viene de sentir que estamos tan bien, que no necesitamos nada. Sí, así es la vida y yo estoy bien. Que vayan a terapia los demás. Ese temor o esta resistencia se asienta en el ego negativo. Porque, ¿qué creen? Al final, ese ego sabe bien que lo que está en juego es su supervivencia y no se equivoca. Es que ir a terapia va a derrumbar gradualmente esa construcción artificial que hemos hecho de un ego grandioso o de un ego de víctima. Se va a derrumbar porque es falso. Tú no eres ni una pobrecita víctima ni eres el rey de todo el mundo. ¿Ok? Y miren lo que vamos a decir. Los mecanismos de defensa que están involucrados en las resistencias de ir a terapia son negación. Yo estoy bien. Intelectualización. Para mí es suficiente con leer libros de autoayuda, escuchar conferencias bonitas, ¿sí? Proyección. A ti sí te hace falta ir a terapia, a mí no. Desplazamiento. ¿Qué sería el desplazamiento? Creo que a fulano le haría bien a terapia. O sea, en lugar de que es a mí, ahora yo digo, "Oh, que vaya a terapia Armando, que vaya a terapia Logan, yo no. Y entonces nos enredamos en explicaciones o no damos explicaciones, pero no vamos a terapia. Porque para nosotros todo está bien. Estamos en el samsara, ¿sí? Todo a nuestro alrededor está dando vueltas, pero para nosotros todo está bien. Ok. Vamos a hablar de la muerte del ego. Miren, nosotros somos algo muy elevados. Somos almas. Somos seres espirituales. Somos ángeles encarnados. Sin importar el ego grandioso que hayamos desarrollado, la super víctima o el super rey o la super reina, es una impostura alejada de la realidad. Porque al final no importa qué tan grande sea tu ego, tu esencia, tu naturaleza, tu alma es algo todavía más grande aún. Pero es el obstáculo. No puedes conectar con tu alma si estás en esa impostura, si estás metido en esa coraza, si estás metido en esa armadura. Sí, tiene que morir tu ego. Miren, yo les compartí una imagen muy bonita en donde está una persona con los brazos extendidos y yo le puse el ego. Y arriba de él, muy arriba, puse como si fuera un sol y se ve un contorno luminoso de alguien muy grande. Ese es el alma. Fíjate, el tema de fondo ha sido el alma todo el tiempo. El ego es creer que yo soy nada más una parte humana y me identifico con un ego grandioso o con un ego víctima, pero al final no me estoy identificando con mi esencia, con mi alma. Toda esta locura de mi neurosis, ¿sí? Es ego. Y no puedo conectar con mi alma, con algo mucho más grandioso. ¿Ok? Cito aquí una frase de Gandhi que él dice, cuando el ego muere, el alma despierta.
¿Cómo vas a despertar a esta realidad superior a la que se le llama iluminación? Ese estado de iluminación es de repente me doy cuenta que soy un alma y que no soy un ego. Sí, soy algo mucho más grande. Miren, este proceso ha sido estudiado en las grandes tradiciones espirituales y se le llama la muerte mística, la muerte del ego. Y se refiere a ese estado de transición de la conciencia, en donde estás en un estado promedio, despertando ya, y vas a pasar a un nivel de conciencia superior. Y para poder pasar a ese estado, algo tiene que morir, tu ego, ¿sí? Ok, es necesario que eso se muera para que tú pases de un estado de conciencia ordinario a un estado de conciencia superior, ¿sí? A un estado de conciencia despierto. Literalmente hay algo que debe de morir en nosotros para que podamos alcanzar ese estado superior de conciencia donde vamos a conectar con nuestra alma y con el mundo espiritualmente. Literalmente tenemos que dejar atrás una parte de nosotros. Ese proceso es doloroso. San Juan de la Cruz, un místico de la Iglesia Católica, le llamó la noche oscura del alma. ¿Sí? Algo está destruyéndose, disolviéndose dentro de ti para que pueda emerger la luz. ¿Ok? Timothy Leary, una gran figura de la contracultura en los años 60 y 70 en Estados Unidos, profesor de Harvard, él trabajó mucho con LSD, definió la muerte mística como una experiencia de muerte simbólica en la que el viejo ego debe de morir antes que la persona pueda renacer espiritualmente. Se le ha descrito también como morir antes de morir. Es un morir voluntario antes de la muerte corporal. Voy a citar, vamos a ver esta perspectiva espiritual en algunas tradiciones espirituales. Miren, vamos a ver algo del cristianismo. Voy a citar Juan 3 al 7. Son palabras de Jesús, es el Evangelio de Juan. Y dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok. Por eso es que debe morir el ego. ¿Por qué razón? Porque el ego, este ego negativo, con todas sus facetas, es el origen de nuestro sufrimiento e infelicidad, causa dolor y sufrimiento a otros y crea y recrea el samsara. Es el que crea el velo de Maya. Por eso distorsiona al mundo y distorsiona a uno mismo. Es la pantalla que no te deja ver el mundo. Tiene que morir. Vamos a ver otra cita del cristianismo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Juan 12:25. El que tiene afecto a su alma la destruye, pero el que odia a su alma en este mundo la resguardará para vida eterna. Muerte espiritual. Vamos a ver qué dice el Islam. Hay una poética mística en el Islam muy hermosa que trata de esto, ¿no? De la necesidad de este paso para hacer brillar la luz divina en el corazón del buscador de la verdad. Un místico, Farid al-Din Attar, dice, el obstáculo que te impide avanzar es tu yo. Hazlo desaparecer. No vuelvas a ti. Renuncia a tu yo. La abnegación de sí es la luz sobre la luz. En el sufismo, ¿sí? Rumi hace una metáfora y compara el alma como un espejo que debe de quedar limpio, sin ninguna mancha, para poder reflejar completamente la pureza de lo divino. Rumi dice, oh dichoso el que está muerto antes de morir,
pues él ha percibido su perfume, el origen de este vergel. Ok, muy bien. Vamos a ver otra cita más de Rumi. Pues aquel que se ha despojado de sí mismo ha desaparecido en Dios. Su forma se ha desvanecido y se ha convertido en un espejo. Ok, podemos citar más cosas, no cito del hinduismo y del budismo, pero hay otras citas igual. Quiero hablar ya por último sobre un tema muy cortito, ya para cerrar nuestra clase de hoy, y es el espectro de la conciencia. Miren, hay un espectro luminoso, el arco iris, es la luz visible. Y sabemos que está el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el morado y finalmente el violeta. Ok, ese es el espectro luminoso. Entre ambos extremos hay muchos y variados tonos. Sí, muy bien. El color rojo representa la frecuencia baja y la luz violeta la frecuencia más alta. Muy bien. De la misma manera, la conciencia pasa por una gama muy variada de frecuencias o estados. Vimos algo de esto en las edades del alma. Alma recién nacida, alma bebé, alma joven, alma madura, alma vieja. Y luego dos etapas que no hemos mencionado todavía que tienen que ver con lo que hoy vimos, con la muerte del ego para que alcances otros dos estados espirituales más elevados. Ok, hay un espectro, hay una evolución, hay niveles de conciencia. La conciencia ordinaria, la del hombre común, es la forma más habitual de conciencia, la más conocida, pero hay frecuencias bajas. Una persona neurótica, depresiva, ansiosa, borderline, el psicótico que ya perdió la conexión con la realidad, son los niveles más bajos de la conciencia ordinaria. Luego viene en el espectro de la conciencia el estado del despertar espiritual, donde la conciencia empieza a tomar nota de la realidad de una manera más fidedigna. Después pasa a descubrir el mundo espiritual y si prosigue con su exploración va a llegar a un punto en el que se va a disolver. Sus creencias de lo que ella misma es y de lo que es el mundo se vendrán abajo. Todo va a colapsar. Esa es la muerte del ego, la muerte mística, la disolución de una realidad que debe de ser trascendida para poder ver y vivir niveles de realidad más elevada. A ese nuevo estado es el que llamamos iluminación. ¿De acuerdo? Así tenemos entonces el espectro de la conciencia, conciencia ordinaria con todas sus gamas, psicopatología, conciencia ordinaria, despertar espiritual, muerte del ego, iluminación. Pero en realidad quiero yo decirles que despertar espiritual y muerte del ego es como si se alternaran, ¿sí? Y alcanzamos niveles de despertar espiritual cada vez más luminosos y algo de nuestro ego se sigue muriendo. Nos despojamos de capas y capas hasta que alcanzamos el estado de máxima conciencia, que es el estado de iluminación. Ok. ¿Cómo ocurre esto? Ya dijimos, la muerte del ego, la noche oscura del alma, pero quiero decirles algo más. Miren, voy a citar a Joseph Campbell, es un estudioso de la obra de Jung. Él estudió mucho el proceso del viaje del héroe y es un autor que es una referencia que hay que estudiar en psicología profunda y en espiritualidad. Él dice, la cueva a la que te da miedo entrar contiene los tesoros que buscas. Voy a citar a Leonard Cohen, un cantante, un autor canadiense. Todo tiene una grieta, así es como entra la luz. Cuando viene una crisis, te agrietas, la vida te parte. Ahí entra la luz. Es positivo ese proceso. Ok, muy bien. ¿Qué ocurre cuando te agrietas y entra luz? Pues empiezas a ser cada vez un ser con más luz. Empiezas a brillar, empiezas a tener más paz. Tu narcisismo, tu neurosis se va controlando, que es tu forma de locura personalizada. Y empiezas a ser más humano, más empático, más amoroso. Menos juegos neuróticos de control y manipulación, más libertad, más naturalidad, más espontaneidad. Y el mundo empieza a ser un lugar hermoso, como el universo y el mundo que veía Tellas. De eso trata este trabajo. Ve a tu paso, ¿sí? Pero aquí está señalado el camino. Ese es el objetivo de la charla de hoy. Muy bien.
Estimados amigos, hasta aquí terminó la clase. Y les quiero recordar que nos vamos a ver el siguiente sábado. ¿Va a haber clase o va a haber clase? O sea, ustedes estén confiados. Quiero hacer un atento recordatorio muy respetuoso. Incluí a todos en la clase, pero algunos de ustedes todavía no han hecho su pago correspondiente al segundo módulo. Se los encargo, por favor, encarecidamente. Que tengan una bonita noche, un buen descanso. Nos estamos viendo. Hasta luego. Escriban sus dudas, ¿sí? Los que no entraron y tienen dudas, adelante, con todo gusto. Hasta pronto, nos estamos viendo.